Hola mis amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga muchísimo. Pues ya estamos en la sección Pregúntale al pastor, la sección que te responde preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No hay peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la zona de preguntas y respuestas y vamos a la pregunta del día. Pastor, ¿podría decir que para muchas cosas la mayoría de los compañeros del trabajo y en general la comunidad latina juran por su mamá, por sus hijos, incluso por Dios, cuando están en un aprieto y sin darme cuenta mi esposa me lo ha referido en varias ocasiones que yo hago lo mismo? Mi pregunta es la siguiente: ¿qué nos dice la Biblia acerca de los juramentos y mandas? Me llamo Francisco Martínez de Monterrey, pero radicamos en San Antonio, Texas. Muy bien, estimado Francisco Martínez, se te agradece de veras de corazón. Gracias por tu pregunta que aprendemos todos. Ahora sí, como decimos, no hay peor pregunta que la que no se hace. Te doy respuesta a tu pregunta. Según la ley de Moisés, a veces era apropiado hacer un juramento. Pero en los días de Jesús, muchos judíos habían adquirido la costumbre de jurar para reafirmar casi todo lo que decían. Ya se había convertido en algo cultural. Como en el caso de muchas personas que lo hacen por costumbre o por la misma influencia de sus círculos sociales, por la misma cultura latina, latinoamericana. Lo cierto que, volviendo al tema, en el tema de los judíos, ellos prometían o juraban para garantizar que sus palabras eran ciertas. Jesús condenó en varias ocasiones esta costumbre inútil y dijo, y vana. En Mateo 5, 33 al 37, que te invito a que lo leas, yo solamente voy a leer el versículo 37. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea realmente no. Cualquiera cosa de más proviene del maligno. Existen más de 30 referencias en la Biblia que nos hablan sobre votos, que nos hablan sobre juramentos, y la mayoría de ellas están obviamente en el Antiguo Testamento. En Levíticos, en Números, y Números tiene muchas referencias sobre votos, sobre juramentos, con relación a ofrendas, en sacrificios, y hubo consecuencias terribles para los israelitas que hicieron y rompieron votos, juramentos, y no las cumplieron, especialmente votos y juramentos a Dios. Te comento una historia terrible que nos describe la Biblia. La historia de Jefté, un juez y valiente guerrero israelita, que por la emoción, por la adrenalina, por lo que quieras del momento, por el calor de su mente, por la insensatez, él hace votos sin entender las consecuencias. Hizo un voto con consecuencias fatales y familiares. Y nos narra la Biblia que los israelitas, antes de entrar en batalla contra los amonitas, Jefté, descrito como un gran guerrero y valiente, hizo un voto imprudente, yo diría muy imprudente, que él le daría al Señor a quien primero saliera a las puertas a recibirlo y si volvía a casa como vencedor. Y cuando el Señor le concedió la victoria, quien salió a reunirse con él fue su única hija. Jefté recordó su promesa y le ofreció al Señor su hija. Jueces 11, 29 al 40, y lo leen. Lo que nos muestra en esta narrativa es la locura, es la imprudencia de un voto, de un juramento precipitado e innecesario. La mayoría de los mexicanos somos muy dados a eso, de los latinos. Y te entiendo a la pregunta que nos hace el amado allá de San Antonio, Texas. En México
La gran mayoría de mexicanos son devotos a la Virgencita María, más que a de Dios, porque consideran que María, y aquí le llaman María Guadalupe, es la intercesora de ellos ante Dios. Y la consideran muy sagrada la Virgencita, lo cual es una aberración bíblica, suplantar o tratar de imponer una función que solo le pertenece a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque de acuerdo a 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esa es la realidad. Solamente hay un mediador, no hay dos ni tres, hay uno, se llama Jesucristo. Pero en fin, la mayoría de los mexicanos hacen sus famosas mandas o promesas y juramentos a la Virgencita por X favor en sus vidas, por un milagro. Y eso es una locura. Eso es fanatismo puro. Y es un total desconocimiento e ignorancia de las Escrituras. Desafortunadamente sus líderes espirituales pues no dicen nada, porque finalmente eso es lo que ellos enseñan. Hablando de la Iglesia romana. Y voy a mencionar una de las mandas más populares que los mexicanos y los seguidores de la Virgen hacen. Hacen caminatas largas de distancias, se arrastran de pecho, caminan descalzo y van a la Basílica, a la Ciudad de México. Y ya llegando, algunos caminan de rodillas, hacen ofrendas económicas, pasan hambre, incluso he sabido de muchos amigos católicos, muy buenos amigos, que hacen hasta promesas de relaciones sexuales dentro de su matrimonio, de abstenerse. Sí, en su matrimonio, pero fuera, qué terribles andan. Se visten algunos de hábitos religiosos por determinado tiempo. Algunos llevan flores, llevan ofrendas a ciertas imágenes, ayudan a construir un nicho o ayudan a la construcción de un templo católico. Algunos hacen juramento a la Juquilita, al Santo Niño de Atocha. Algunos otros, ¿verdad?, que están pidiendo algo, hacen promesas o las famosas mandas a San Rafael Arcángel, a San Lázaro, a San Roque, a San Juan de Dios, a la Virgen de la Merced, a la Virgen del Rosario, a la Virgen de Lourdes y no sé cuántas vírgenes hay. Para enfermedades se encomiendan. Otros que tienen algún familiar graves, se le encomiendan y hacen demandas a la Virgen de los Ángeles, a la Virgen del Perpetuo Socorro, a la Virgen de la Covadonga, en fin, inclusive ya hay a María la Auxiliadora. ¡Qué bárbaros! Y otros para resolver situaciones económicas y problemas con las finanzas, le ponen, ¿verdad?, altar y hacen promesas al Santo Niño de Atocha, al Divino Niño, al Niño Jesús de Praga, quién sabe qué sea eso. Para la buena suerte, algunas empresas, empresarios, negociantes, comerciantes, de todo tipo, hacen demandas y le ponen un altar a San Martín Caballero, dizque para que les ayude. Y por eso podemos ver en algunos negocios altares y nichos y uno se pregunta, wow, qué tremendo. Algunos que tienen problemas sentimentales y pues le ponen a San Antonio Padua, a San Valentín, para tener suerte y felicidad, a la Virgen de la Caridad del Cobre. En fin, qué locuras. Pero así es nuestra cultura. Otras personas que tienen aprietos de cualquier tipo, juran, perjuran, por su madre, por sus hijos, por Dios mismo. Pues bien, en el caso de la comunidad judía, ellos juraban a Dios por el templo, por el cielo, por su persona, por sus padres. Y por esa razón, Jesús tuvo que reformar y dar un nuevo mandamiento sobre los votos, sobre las promesas. Y en Mateo 5:33 al 37, y lo voy a leer. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo,
No juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. El principio aquí es claro para los cristianos, para los hijos de Dios. No hagan votos no hagan votos de ningún tipo alocadamente. Tranquis, sí. Compromete con el Señor, haz tus propios arreglos con Él en intimidad, en tranquilidad. Pero no podemos hacer votos nosotros así nada más a la ligera. ¿Por qué? Porque posiblemente no los cumplamos y a veces nosotros somos propensos al error, somos propensos al impulso por nuestra misma naturaleza pecaminosa y podemos hablar tontamente por inmadurez o por un arrebato. Tenemos que tener cuidado. Mientras estaba yo meditando en la pregunta que nos hace el amado de San Antonio, pues me acordé de un voto, de un juramento que hice y le pedí perdón al Señor mientras estaba yo aquí meditando. ¿Sabes por qué? Porque no sabemos qué es lo que nos va a demandar el futuro. Pues no sabemos, como dice Santiago 4:14, no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Eso lo vamos a hacer si Dios lo permite. Lo que sí es que Dios está en control de todos nosotros y de todo. Él va a hacer que todas las cosas nos ayudan a bien, a los que conforme a su propósito fuimos llamados, nos dice Romanos 8:28. Así que no podemos hacer votos a la ligera. No podemos hablar que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. No tenemos por qué jurar. Simplemente, eso es lo que tenemos que hacer. Porque hay como una adicción a hacer votos, a hacer juramentos. Y esas palabras las va a usar Satanás. Y nos quiere atrapar, y nos quiere comprometer, y nos quiere lastimar. Si tú has hecho algún voto imprudencialmente, locamente, y te das cuenta que es imposible cumplirlo, pues confiésaselo al Señor, a Dios. Como yo te mencioné mientras estaba yo meditando en esta pregunta y leyendo algunos versículos de la palabra, me redarguyó el Señor y le pedí perdón. Dice la palabra en 1 Juan 1:9, fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero tenemos que confesárselo a Él, no a un cura, no a un sacerdote, no. Un voto no cumplido, aunque serio, no es imperdonable. Se lo llevas al Señor y el Señor te perdona. Dios no nos va a obligar a cumplir votos hechos imprudentemente, pero sí Él espera que obedezcamos a Jesucristo y que nos abstengamos de hacer a veces juramentos imposibles de cumplir. Pídele perdón al Señor. Yo te recomiendo que si tú estás en esa situación, que tú le pidas perdón al Señor, a Dios, que vayas con tu pastor, que le platiques el tema y dile que ore por ti. Eso es todo lo que tienes que hacer. Y no que te vayas a confesar, no. Lo que te estoy dando de consejo. Así es de que yo te invito, amado, y esa es mi respuesta. Así es de que vamos con toda la buena actitud. Yo te invito a que te congregues. No te dejes de congregar. Por favor, ve a tu iglesia, asiste, aliméntate, nútrete. Dice la palabra ahí en Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Desafortunadamente ya muchos tienen por costumbre no congregarse. Yo te invito a que te congregues. Nos vemos en la próxima. Pregúntale al pastor. Te invito a que entres a nuestro canal, Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo, que nos regales un like, que te registres si no lo has hecho, que compartas nuestro podcast, que compartas nuestra liga en tus redes sociales, en WhatsApp, en Face, en donde tú quieras, ¿verdad? Y compártenos. Sé feliz. Nos vemos para la próxima. Bendiciones.